Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo acerca del libro, la carta a los filipenses, y hoy vamos a entrar en el capítulo 3. Recordemos que hablábamos de recomendado, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar todo por Cristo. Y comienza el verso del capítulo 3 diciendo, 3:1 de los filipenses: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribirle las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, que alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Wow, aquí Pablo dice tantas cosas, y lo dice claro, y es muy importante que nosotros pues entendamos, ¿verdad? Este capítulo 3, que él empieza diciendo de esta manera, dice: por los demás, hermanos, ¿verdad? Gozaos en el Señor, o sea, gócese en el Señor, y a mí no me molesto el escribirle la misma cosa, y para vosotros es seguro. Él quiere que se gocen en el Señor, él quiere que los hermanos se gocen en la gracia. Por eso le dice, por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. Usted puede ver a Filipenses 4:4. Pero entonces dice en el verso 2, oiga como dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo? Usted puede ver a Gálatas 5:15, como también a 2 Corintios 11:13. Y Pablo aquí lo que lanza es una fuerte advertencia contra los judaizantes, o sea, los que querían que siguieran la ley, que enseñaban que la observancia de la ley era necesaria para la salvación, y que de continuo ponían obstáculo al evangelio de la gracia. La palabra mutiladores en el verso 2 es una exageración, porque dice: los legalistas enseñaban la necesidad de la circuncisión, pero en realidad un ritual físico sin un corazón recto no es más que una inútil mutilación de la carne. Por eso él le dice: guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuáles eran los mutiladores del cuerpo? Aquellos que querían que los gentiles se circuncidaran, mutiladores del cuerpo, porque cuando se mutila un cuerpo es cuando tú le quitas un brazo a una gente, cuando le quitan algo. Y aquí se estaban circuncidando. Hoy en día nosotros no tenemos que circuncidarnos. Hoy en día nosotros no estamos en la ley. Hoy en día nosotros estamos en la gracia. Pero entonces usted ve que eso muchos lo entienden, pero entonces quieren que el pueblo siga diezmando. Y el diezmo, y yo sé que me salgo un poco de aquí, de lo que es el texto, el contexto de lo que está hablando aquí, pero es para que usted vea que el diezmo también era parte de la ley, era parte para la tribu de Leví. Hoy en día no hay tribu, no hay levita. Hoy somos cristianos, somos la iglesia de Dios, pero hoy tenemos que hacer lo que Cristo nos ha establecido en la palabra. Hoy estamos en la gracia. Entonces él dice: guardaos de los malos obreros. ¿Cuáles son los malos obreros? Aquellos que enseñaban que habían que llevar todavía la observancia de la ley. Dice entonces el verso, dice aquí,
Pablo aplica este término a los judaizantes, término que estos usaban contra los gentiles. Los mismos judíos decían que los gentiles eran unos perros. Entonces Pablo aplica en este término a los judaizantes el término que estos también usaban contra los gentiles. Pero los malos obreros eran malos porque insistían en la doctrina de la salvación por obra, no por fe. Hay personas que creen que se van a salvar por lo que hagan. Y nadie va a ser salvo por lo que haga, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz, creyendo en Él, obedeciendo su palabra. Entonces, la falsa circuncisión, esta frase es traducción de la palabra cortamiento. Y Pablo usa esa palabra para criticar a los que piensan que con solo cortar la carne pueden alcanzar la justicia de Dios. Filipenses 3:9. Ahora ya no es por la fe, ya no es por la ley, es por fe. No es por lo que usted haga, repito, es por lo que Cristo hizo en la cruz y nosotros tenemos que creer en Él. Dice el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. Entonces usted puede ver a Romanos 2, 28, 29, como a Gálatas 6, 14, 15. Mire, la verdadera señal de una correcta relación con Dios no era la observancia de una ceremonia o un rito formal. Eso no es la verdadera señal de una correcta relación con Dios, sino la manifestación de las tres características mencionadas que ya hemos mencionado. Entonces, lo que en espíritu servimos a Dios no solo se refiere a estar vivo en el espíritu, como dice Juan 4:24, y por lo tanto calificados para adorarle, sino que también abarca la expresión más profunda de nuestra adoración, inspirada por el Espíritu Santo, o sea, la palabra, los signos espirituales, como debemos de cantar al Señor. Efesios 5, 18, 19, la oración y el cántico. Primera de Corintios 14, 15, la comunión con Dios. Primera de Corintios 14, 1 y 2. Dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si algunos piensan que tiene que confiar en la carne, yo más. Entonces Pablo dice aquí, si usted cree que tiene que confiar en la carne, yo más. Y él dice la lista, ¿por qué? Porque él dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Que ahí está obedeciendo, ¿verdad? Lo que es la ley, porque él nació en la ley. Entonces, circuncidado, dice él. Entonces dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Entonces, Pablo era un auténtico judío, un auténtico judío de nacimiento. No un prosélito, o sea, un allegado, un converso. Aún más, era del linaje de Israel, descendiente directo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y su tribu era la élite del pueblo de Israel y era hebreo de hebreos, al punto de que su familia mantuvo la costumbre y el idioma hebreo. Recordemos que los niños judíos eran circuncidados al 8º día de nacido. Y él fue circuncidado, como dice Levítico 12:3. Entonces, dice aquí Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, Pablo decía, ¿quién más celo de la ley que yo? Saulo perseguía la iglesia. En cuanto a la ley, dice celoso. En cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible. No había cómo llamar la atención porque la guardaba toda. Ahora bien, fíjese aquí. Cuando él habla de contra fariseo, la significa separado. Los fariseos eran los poderosos líderes laicos del judaísmo, o sea, independientes. Ellos querían aplicar la ley a todos los judíos y no solo a la clase sacerdotal. Aunque algunos como Nicodemo y Pablo creyeron en Jesús, la mayoría rechazaron el mensaje. ¿Por qué decimos que Nicodemo y Pablo rechazaron? ¿Por qué Nicodemo y Pablo creyeron en Jesús? Recordemos que Nicodemo fue de noche, en Juan 3:1. Fue de noche y le dijo, sabemos que lo que tú haces viene de Dios. Nicodemo reconoció que Jesús era Dios. Entonces, aquí continuamos. Dice el verso 6, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Mire, usted puede ver a Hechos 22:3, a Romanos 10:5, a Lucas 1:6. Pablo
o sea, en ese momento Saulo, había observado escrupulosamente las demandas formales de la ley, tratado fanáticamente de determinar a todos los opositores al judaísmo. Dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Él todo lo dejó, todo ese tipo de cosas por amor a Cristo. Como usted y yo cuando venimos a Cristo tenemos que dejar tantas cosas que nos gustan, que hacíamos en la carne, y ya nosotros sabemos que tenemos que obedecer al Espíritu. Entonces Pablo deja a un lado el mérito humano de todas esas cosas que él decía en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a aquello, esto. Pablo deja a un lado el mérito humano a fin de recibir ¿qué? La gracia de Dios. Todo lo que se consideraba un activo se convierte en pasivo. O sea, tuvo que dejar muchas cosas. Cuando venimos a Cristo tenemos que dejar muchas cosas que aunque nos gusten, pero al Señor no le agrada. Mire, la relación del apóstol con Cristo era infinitamente más valiosa que todo lo que Pablo había considerado de gran valor en su vida. En cambio de una vida centrada en intereses personales a una vida entregada a servir a Cristo. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Porque por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oiga, qué amor tenía Pablo por Cristo ya. Que todo no importaba dejar lo que había que dejar para seguir a Cristo. Y usted y yo, cuántas cosas no hemos tenido que dejar y tenemos que seguir dejando para seguir a Cristo. Entonces, mire, usted puede ver a Efesios 4:13 y a 2 de Pedro 1:3. Cuando Pablo conoció a Cristo, le recibió por fe como Señor y Salvador, identificándose con Él en su muerte, padecimiento y resurrección. Usted puede ver los versos 9 y 11. El conocimiento por Pablo encierra no solamente una comprensión intelectual, no, sino un conocimiento experimental que surge de su comunión personal con el Señor. En contraste con su vida actual, todo lo anterior es basura, es decir, desechos que solo sirven para tirar a los perros. Pablo era de la élite de los judíos y Pablo dejó todo. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Como yo repito, tenemos tantas cosas usted y yo que dejar para seguir a Cristo. Dice el 9, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice que no su propia justicia. Nadie puede satisfacer los requisitos de un Dios santo por medio de esfuerzo. Lo que Dios exige de nosotros, nadie lo puede hacer satisfacer por nosotros, por nuestra propia fuerza. Usted puede ver a Romanos 10, 5, 9 y 30. Dice el verso, dice para justicia, Romanos 1, 17. La fe en Cristo. En la carta de Pablo hay gran énfasis en la doctrina de la salvación por fe, no por la ley. No por la ley. Personas que todavía quieren llevar algunas cosas de la ley, pero que lamentablemente ya es por fe, ya es por gracia, a través de la fe. Y no podemos hacer nada por la ley, no somos así justificados. Usted puede ver a Romanos 3:21, Romanos 5:21, Gálatas 3, 1 al 14. Gálatas 3, 1, 14, 21 y 24. Dice el verso 10, ya terminando. Y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna llegase la resurrección de entre los muertos. Usted puede ver a Romanos 6, 3, 5, Romanos 8, 17. Conocer a Cristo no solamente significa experimentar el poder del Señor resucitado, sino también participar de su padecimiento. Dice él que si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Hechos 26, 7, no es una expresión de duda, sino una profunda humildad y de firme propósito de él. Mire, ya terminando, la devoción cristiana se centra en la búsqueda de la intimidad con Dios. Es consagrarse a sí mismo al conocimiento de Jesucristo. Un indicio de madurez es el grado en que esta aspiración se convierte en el centro de nuestra vida. En ningún otro lugar es retado el discípulo de Jesús a convertirse en un hombre con un corazón puesto en Dios. Realmente, mire, si usted quiere saber, usted dice que es cristiano, usted dice que sigue a Jesús, simplemente la palabra está aquí.
La palabra le dice lo que usted tiene que hacer, lo que el Señor quiere que usted haga para usted agradarle. Pero si usted se pone a llevar la ley, a llevar algunas cosas de la ley para agradar a Cristo, no, a Cristo no le va a agradar, porque ya Cristo dejó dicho cómo quiere que le agraden. Y partamos del hecho de que Él agarró a 12 discípulos, y los mandó a predicar el Evangelio de la manera que Él quiso, que Él quería que usted y yo lleváramos. No podemos aferrarnos a la ley de Moisés, no podemos, porque la ley no cumplió, no se pudo cumplir, entonces por eso vino Cristo. Y por gracia somos salvos, tanto usted y yo. La ley no nos salva, la ley fue un ayo hasta llegar a Cristo. Cuando llegó a Cristo, entonces a través de Cristo conseguimos la salvación. Es tan difícil entender eso. Yo creo que no, si realmente queremos obedecer al Señor. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Y vamos a venir después con lo que es el verso... vamos a venir con el verso 12, donde habla de prosigo la meta. Lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Gracias por su sintonía y recuerde, usted tiene su Biblia para que todo lo que hemos dicho usted puede escudriñar su palabra. Paz de Dios. Bye bye.